La selva del Darién que dice, sí, es durísimo. Es subir montañas duras, bajadas de lodo, de muchas cosas, animales, culebras, hay muchas. Escuchen atentos todo lo que dicen los guías. Atrás de usted y a los lados. Deseo ni el peor enemigo pasar por donde pasamos toda esta familia que estamos acá hoy. ¿Qué cambiaría no volver a pasar por esa selva? No hacer este viaje. Principalmente entender que migrar es un derecho. Porque el que entra al Darién no sabe si vuelve a salir. Todo el entramado del tráfico de migrantes en este momento lo está maniobrando, articulando y desarrollando la organización narcoterrorista Clan del Golfo del lado colombiano. El Estado podría haber gastado a la fecha casi 65 millones de dólares en todo, en insumos, en salarios, en viáticos, en rescates, en la selva. En la población migrantes hemos visto de todo. Hemos recibido migrantes trasplantados. ¿Sabes lo que es uno tener que saber que te violaron y simplemente vestirte y tener que tragarte la rabia y seguir el camino? Enfrente de todos lo hicieron. Yo como panameño volteo y miro el río, miro la selva, por dónde viene, y yo veo el impacto que está teniendo esa zona con ese flujo masivo. Estamos hablando de personas que no huyen porque sea una opción, huyen porque no tienen opción. La meta es llegar a los Estados Unidos. Es la meta que casi todos tenemos. Creo que ya es hora de que dejemos el dogmatismo y dejemos de hablar de que el migrante tiene derecho a migrar y empecemos a hablar de lo feo que está pasando con esta migración. Darién, una de las selvas más inhóspitas del mundo. Una ruta irregular que comienza en Colombia y termina en Panamá. Es la cara más brutal de la migración. Un gran negocio para unos y hasta la muerte para otros. Quienes logran pasar la selva del Darién tendrán una experiencia que lo acompañará por el resto de sus vidas. Yo empecé a caminar desde Colombia aquí, pero el camino no es fácil. Lluvia, mucho lodo y pasamos mala noche, sin comida. Eso es terrible. Hubo una persona que me dijo, ¿estás segura que lo vas a hacer? Y mis palabras fueron, sí, pasó un mocho. Pasan personas, ¿cómo que yo no voy a pasar? Si yo puedo, porque yo estoy mentalizada que voy a pasar. Y fueron las peores palabras que dije, porque en la selva yo viví un infierno. A mí me hubieran contado la realidad, yo no me meto por ahí. Pero bueno, ya viví la experiencia y la voy a contar a todo el mundo para que no metan los niños por ahí. La migración o la movilidad humana es un fenómeno natural, es histórico. El ser humano se ha movido desde que existe. Las personas deciden tener que tomar una opción de cruzar una selva sabiendo que no es una ruta en la cual pues se va viviendo ese proceso de deterioro de la vida y muchas veces pueden incluso hasta perderla. La mayoría que nosotros entrevistamos siempre hablan de situación económica. Ellos están buscando un mejor futuro para ellos y sus hijos. Sin embargo, y es como nosotros sustentamos, eso tiene que ser de una forma ordenada, regular y segura.
Servicio Nacional de Fronteras desde aproximadamente el año 2014 es que está viendo, evidenciando, trabajando y colaborando con esta situación migratoria irregular. En este momento pues nosotros tenemos una vasta experiencia en el manejo, trato, movimiento y hasta seguridad de los migrantes. Buenos días. Servicio Nacional de Frontera de Panamá. ¿De dónde son? Ecuatorianos. ¿Cuántos días tienen cruzando la selva? 2 días y medio. 2 días y medio. 2 días y medio. ¿Todo bien? ¿No Sí, hubo todo problema? bien. No, gracias, no hay ningún problema. No. Bueno, ellos son cansados. No le robaron. No, nada. Nada, gracias Nada. a Dios. Todo bien. Sí. Bueno, aquí pueden descansar. Para que sigan avanzando, ya no van a cruzar más selva ya. Ya llegamos. Ya no se van a meter al monte ya. Porque es muy peligroso cruzar el tapón de Darién. Cada año miles de personas toman la difícil decisión de viajar desde Sudamérica hasta Norteamérica para alcanzar el famoso sueño americano. Pero este sueño solo es alcanzado una vez que se logra atravesar decenas de obstáculos y peligros. Uno de los más característicos es sin duda el tapón de Darién, una infame brecha que separa las fronteras de Colombia y Panamá. Las razones principales es porque no existe una carretera que conecte a los pueblos más cercanos de estos dos países, haciendo que la única forma de atravesarla sea caminando o rodeándola por barco, la cual no es una opción barata para los inmigrantes. Otra problemática del Darién es su geografía y clima. Esta brecha se encuentra a 800 kilómetros al norte del Ecuador, por lo que el sol siempre está presente, ocasionando temperaturas altas y tropicales durante todo el año. Por otra parte, el lado panameño es extremadamente montañoso y completamente cubierto por una espesa selva tropical, donde se puede encontrar varias de la fauna más peligrosa del mundo. Y para terminar, en esta zona está flanqueada tanto por el Océano Atlántico como el Pacífico, provocando una humedad extremadamente alta, que hará que los niveles de sed y hambre aumenten para las personas que intenten atravesarla. La selva del Darién que dice sí es durísimo, es subir montañas duras, bajadas de lodo, de muchas cosas, animales, culebras, hay muchas. Es bien horrible que no le traigan a los niños, porque ellos son los que sufren. Nosotros como mayores podemos pasar hambre, pero los niños no, porque no hay comida tampoco en ningún lado. Y todos piensan que es verdad, que es fácil, pero es difícil, es muy difícil. Dime. Sí, ya estoy aquí. Soy el americano, con Fermín. ¿Y dónde se va la bandera de México hacia allá? Hacia aquel lado de México. Te amo. Por mis hijas. Por ti, mi amor. Chao. Chao. ¿Qué se siente, amigo? Gracias. Bien. Bien. Un sueño que salió hace aproximadamente casi tres meses. Decidí a mi familia por un futuro mejor. Las cosas en Venezuela ya están caminando bien. Tengo mis 2 hijas, soy abuelo ya. La tengo recién embarazada ahorita, la otra muchacha. La otra niña, la mayor, la tengo recién embarazada. ¿Dónde? Venezuela. ¿Cuál es tu nombre? Yulexi Carolina Bracho Olivera. Yulexi, te veo que estás acompañado con los niños. ¿Son tus hijos? Sí. Yulexi, cuéntame, como madre, ¿qué tal fue tu experiencia en atravesar ese infierno como lo es la selva del Darién para migrantes? Dura, no se la recomiendo a nadie. De vaina mi hijo perdió la vida. ¿Por qué? ¿En qué forma? Cuando íbamos bajando la montaña se le cayó a mi esposo de aquí y pegó la cara del suelo con una piedra del río. De milagro se salvó. ¿Qué pensaste en el momento? Pensé que mi hijo se me iba a morir en ese hueco, me sentí deprimida. Cuando vi muchos muertos pensé que no iba a salir, me tranqué mentalmente, empecé a mucho llorar y pedirle a Dios. Pero no se les recomienda a las familias que tengan un hijo pequeño, personas discapacitadas o estas personas que no pueden caminar, no se vengan. Se mueren muchas personas que no aguantan el proceso. En el trayecto lograste observar o escuchar algunos testimonios fuertes, desgarradores, o lograste ver personas fallecidas. Sí, vi a uno, fue cuando me agarró me deprimí, lo vi a orilla del río y pues es muy feo. Vi a una familia gemela también que le enrolló una culebra, que tenía días. Vi a una madre embarazada metida en un hueco, muerta. Vi a niños muertos.
El infierno. Cadáver, sí, es como de ver el infierno en vida, algo así, pero es muy feo, muy feo, muy feo, muy feo el camino. Cuando el río crece es también muy feo porque se lleva a las personas, no hay manera de salvarse porque el río crece a la medida de uno. Cuando uno camina crece el río, entonces son pocas las personas que se salvan, pues, y mi consejo que no se lo recomiendo a nadie. Solamente a esas personas que son mente positiva y que crean mucho en Dios. Mi nombre es Joan Bravo. Joan, cuéntame, ¿qué tal fue tu experiencia dentro de ese infierno conocido como la selva del Darién? Coño, algo demasiado rudo, mano, demasiado. O sea, demasiada la experiencia que viví. No quisiera que alguien más, o sea, viniera con niños. Un peligro mortal, vimos demasiados muertos. Viví una zozobra en pleno Darién que me devuelven y no lo intento jamás y nunca. ¿No lo robaron? No, gracias a Dios no hubo pérdida ni material ni humana de nuestra familia, pero muchas pérdidas humanas y muchos robos, muchos abusos sexuales en medio de la selva. Mucha locura se vivió el día a día y duré 3 días y casi 3 días y medio con mis 2 hijos y mi mujer. Gracias a Dios lo logré, pero en verdad este es un consejo que le doy. No lo intentes porque ahora viene la lluvia, va a ser más peligroso. Ahora por lo que no había lluvia, estaba un poquito el río bajo, pero sin embargo fue difícil para llegar acá, a donde estoy. Aquí tengo 2 días en Costa Rica, quiero seguir adelante y bueno, solamente Dios sabrá nuestro destino. ¿Qué pasaba por tu mente en ese momento cuando los segundos se hacen horas dentro de ese infierno? ¿Pensabas en tus hijos? En mis hijos. No me pasaba por la mente ni comer, ni nada. Mis hijos, resguardar a mis hijos, ayudar a mis hijos, caminar por ellos. ¿A qué le temías? No, a cantidades de monstruos que hay en ese Darién, sobre todo tigres, que escuchan los tigres, escuchan los leones, las culebras, demasiado peligro, demasiado. Gracias a Dios, doy gracias a Dios por haberme sacado con vida de ahí, de ese infierno. La verdad tenía programado pasarla en 4 días, pero el perrito se me enfermó y al 4.º día me quedé sin provisiones. Y el día número 5 ya andaba un poco, si me entiendes, desmayado porque no tenía comida, estaba con diarrea y gracias a Dios me consiguió unos grupos de Acandí, los cuales me ayudaron con unos atunes, una comida y ya sería el día número 6. El perrito bajando el río se me enfermó, se le reventaron las patas, me tocó meterlo acá en el bolso, botar todas las cosas, hasta que llegué a Mango Bajito y bueno, ahí pude, digamos que llevarme unas joyitas, cambié las joyas por comida. Y trabajé en lo que menos pude ahí, alquilando teléfono, pagué la piragua y duré 4 días en la ONU, en el albergue, mientras el perrito se me recuperaba, le daba un poco de comida y logré pagar pasaje de $40 hasta acá y bueno, aquí estoy ya trabajando para seguir si Dios quiere. Danger, ¿sabes los nuevos cambios de la política migratoria? Mira, la verdad no estoy empapado ni nada porque uno viene con este ajetreo subiendo y tratando de subir, la verdad lo que menos voy es informado. Pero lo que sí quiero es como todo, claro, llegar y pasarlo legalmente como toda persona. Quisiera dejarles algún mensaje a esas personas que por un momento quieran atravesar este infierno como es la selva del Darién. La verdad no es recomendable porque hasta yo que soy deportista y entreno pensé que lo iba a cruzar en 4 días y a veces las cosas no son como uno las piensa. Más que todo es psicológico y mental, de llenarse un poco de valentía y fuerza de que uno puede. Pero sí es bastante complicado, es bastante fuerte y no es recomendable. Mira, yo bueno me llené mucho de fuerza, de valentía y gracias a Dios estoy aquí afuera. Aquí vamos. Pareciera que fuera lo más duro de la selva, mi gente. Es bajada, pero es un poquito peligrosa. Mira la gente cómo se cae. La gente se cae. Aquí vamos. Aquí van los niños. Esto es lo que no te dicen del Darién. Mira. Es famoso. Te dicen que 1 hora, pero eso es mentira. Es lo que aguanta el cuerpo. Eso es lo que... La recomendación es que vayan paso poco a poco. Porque se te entierran los pies en el barro, todo. Te caes, te puedes dar un mal golpe. Y bueno, ahí es donde vienen los accidentes. Y este es el nuevo camino.
Este es el nuevo camino. Este es el nuevo camino de Acandí, segundo campamento hacia otro lado. Sí.